Buenas tardes. Buenas tardes. Les damos la bienvenida a este espacio que esperamos que sea de su agrado para todas las personas que están en este espacio de Filbo, en esta feria, que es realmente un evento muy importante para la cultura, para la educación en nuestro país. En esta tarde nos acompañan Leonel Narváez, José Fernando Mejía y Juana Yunis, que son tres invitados de honor que realmente queremos compartir un momento, un espacio de conversación con ustedes sobre el tema de la educación para la paz en nuestro país. Mi nombre es Ana Sofía Mármol y yo voy a estar conduciendo esta conversación y pues les doy la bienvenida a nuestros tres invitados. Muchas gracias por estar aquí. Voy a hacer una pequeña, breve, muy breve presentación de ustedes porque sabemos que el recorrido que cada uno tiene en este sentido es muy amplio, pero me va a permitir iniciar por Juana. Juana Yunis es profesional en historia y psicología y filosofía política, es especialista en pedagogía y magíster en educación y actualmente se desempeña como coordinadora de incidencia y comunicación dentro de la Alianza Educapaz. También está a cargo de escuelas de palabras y bueno, más adelante ella nos contará un poco más de cuál ha sido su experiencia y todo su trabajo. También nos acompaña José Fernando Mejía, que es psicólogo de la Universidad de los Andes con maestría en educación de la Universidad de Harvard y ha sido consultor internacional en varias oportunidades en temas de educación. En este momento también dirige el programa de Aulas en Paz y es presidente del comité directivo de Educapaz. Y el padre Leonel Narváez, que es sacerdote católico misionero de la Consolata, posee pues un amplio conocimiento en diversas disciplinas y es el fundador de la Fundación para la Reconciliación, que es una de las organizaciones que está vinculada a esta alianza. Entonces, bienvenidos, gracias por estar aquí, gracias por compartir con nosotros este tiempo y bueno, quiero abrir este espacio. em, Primero pidiéndoles a ustedes que nos cuenten un poco sobre cómo llegaron ustedes a esta alianza, cómo empezaron a ser parte de este ejercicio que ya lleva unos años y que pues ha sido tan importante en el desarrollo de la educación para la paz en nuestro país. Entonces, por favor, si queremos comenzar por Juana, que nos cuentes un poquito por qué estás vinculada a este proceso y luego le doy la palabra a los otros dos panelistas. Gracias, Ana, gracias, José, Padre Leonel, un gusto estar con ustedes esta tarde en este espacio de la Feria del Libro de Bogotá. Bueno, yo creo que de los tres invitados que estamos aquí hoy, soy la persona más reciente en esta alianza y quizás no hice parte de su momento fundacional, pero contarte un poco qué me motivó pues a vincularme y luego pues invitar a José y al Padre Leonel que nos cuenten un poco más de la historia, ¿no? De cómo nació Educapaz. Bueno, yo antes de estar en Educapaz, precisamente estaba trabajando con la Agencia de Renovación del Territorio, que está encargada de impulsar los programas de desarrollo con enfoque territorial en los municipios más afectados por el conflicto armado en Colombia. Y una de las reflexiones que hacía es que definitivamente en Colombia hay una amplia y rica trayectoria de organizaciones de distinta índole, ¿no? Que vienen aportando a la construcción de la paz, pero que a veces el trabajo es muy fragmentado, es poco articulado, pues cada quien está tratando de hacer lo que puede desde su orilla, ¿no? Desde el sector educativo, desde el sector cultura, desde el sector productivo, desde el sector ambiental, pero que es muy difícil encontrar ejemplos de cuando las organizaciones de la sociedad civil realmente se sientan a decir, bueno, ¿qué podemos hacer? No solamente cada uno de la mejor manera, sino que podemos hacer juntos para potenciar la construcción de paz en Colombia. Entonces, cuando yo supe que Educapaz era un poco eso, ese ejemplo
de cómo organizaciones con larga trayectoria, incluso con visiones muy compatibles, pero con matices relativamente distintos, podían, digamos, dejar a un lado aquellas cosas que de pronto eh, los distanciaban y decir, vamos a concentrarnos en lo que nos une y en este caso en la convicción de que la transformación educativa es vital para la paz. Eso me pareció muy inspirador y decidí pues vincularme a este gran proceso. Entonces, eso era como lo que quería compartir inicialmente, más de mi motivación, de lo que me parece inspirador de Educapaz y pues escuchar más de nuestros dos directivos que hicieron parte del surgimiento de la alianza. Gracias, Juana. José Fernando, cuéntanos, ¿cuál ha sido tu experiencia de llegada a Educapaz? Pues bueno, primero buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión, a Leonel, a Juan, a Ana, qué bueno verlos por acá ya para hablar de esto que en realidad ha sido una experiencia maravillosa que a nivel personal realmente me ha llevado a aprender muchas cosas y a compartir y a replantear también muchas de las visiones que teníamos alrededor de lo que hacemos. Educapaz para mí ha sido la oportunidad de juntarme con amigos y con personas que trabajamos en temas similares para tratar de construir juntos en algo que para mí en realidad ha sido en sí mismo un ejercicio de paz. Yo creo que Juana lo decía, muchos de nosotros veníamos trabajando desde años en educación para la paz y nos dimos cuenta de que podíamos realmente hacer más estando juntos. Y ese estar juntos está lleno de retos, es una oportunidad maravillosa, pero no es fácil. Incluso en personas que venimos trabajando en estos temas, pues enfrentarnos a tener que construir, a negociar, a llegar con una propuesta a los territorios unificada, ha sido muy retador, pero también muy, muy gratificante. Las organizaciones que hacen parte de Educapaz, que son la Fundación para la Reconciliación, Fe y Alegría, el CINEP, la Universidad Javeriana de Cali, Escuela Nueva, Aulas en Paz y la Universidad de los Andes, que siempre ha estado acompañándonos ahí, pues teníamos todos muchos años de experiencia y de trayectoria, pero sentarnos juntos y juntas a trabajar sobre esto es lo que hace Educapaz una experiencia distinta y valiosa. El poner al servicio del colectivo todo lo que habíamos desarrollado en cada una de las organizaciones, el llegar a comunidades en donde veíamos si tiene sentido o no lo que estamos proponiendo, pues es lo que hace que nuestro trabajo tenga valor. Y hay un principio de Educapaz que creo que todos compartimos y es que si bien las organizaciones que hacen parte de la alianza ya llevan muchos años trabajando en el tema y tienen experiencias valiosas que compartir y aprendizajes de los cuales seguramente muchas personas pueden aprender también, partimos de considerar que hay muchas cosas que ocurren en el país relacionadas con la educación para la paz que son maravillosas. Y parte de lo que quiere Educapaz es hacerlas visibles, potenciarlas, conectarlas y crear un movimiento de educación para la paz en donde se replique un poco lo que hemos hecho los aliados y es trabajar juntos con unas metas compartidas, aunque tengamos formas distintas de ver la cosa y aunque muchas veces incluso podamos estar en orillas que parecen lejanas, pero que en realidad hacen parte de un mismo objetivo común. Muchas gracias, José Fernando. Esta idea de movimiento me parece muy interesante y la retomaremos más adelante. Eh, y padre, cuéntenos, ¿cómo ha sido Sí, la llegada suya y de la organización a Educapaz? bueno, muchas gracias. Yo quiero darles un saludo, bueno, a mis compañeros de la mesa virtual, pero de verdad darle un saludo a otras personas y amigos que sé que nos están viendo desde otros países y desde otras ciudades de Bogotá. Sé que en México nos están siguiendo y en Brasil. Y, y bueno, contarles, bueno, agradecerle a Filpo sobre todo esta oportunidad tan bonita que nos da de utilizar la Feria Internacional del Libro y la mucha audiencia que esto genera para contarles temas tan importantes como es el tema de la paz y sobre todo la educación para la paz desde esta perspectiva de un consorcio de entidades amigas que desde hace años venimos trabajando en estos temas y qué bonito poder dar ejemplo de lo que predicamos sobre el tema de la paz, que es unir fuerzas,
unir ideas y aquí estamos. Entonces, yo quisiera comentarles a ustedes que eh, todo esto empezó con una entidad a la que tenemos que expresarles la gratitud, que se llama Porticus. Porticus es una organización holandesa, ¿sí? Nació a finales del siglo pasado, perdón, del siglo XIX, de 1900 y algo. Y es una entidad que se ha vuelto, digamos, la patrocinadora principal de esta propuesta, no solo ahorita en Colombia, sino que ya ha diversificado la misma propuesta para Perú, Brasil y México. Y es sobre todo porque a esta organización, digamos, de benefactores de la humanidad, le interesa mucho el tema de los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes. Y entonces están facilitando esta experiencia de Educapaz, que es una experiencia a 10 años, posiblemente con la esperanza de que se pueda continuar después. Y entonces ha sido la primera entidad a proporcionar los primeros dineros para que todos nosotros nos pudiéramos unir. Y en fin, han venido cantidad de alianzas que poco a poco como que se van consolidando. Pero me parece importante expresar gratitud también a esta entidad que, como les digo, se llama Pórticos. Padre, muchas gracias. A mí me parece interesante esto que usted plantea de un apoyo a largo plazo, a largo aliento. Digamos que muchas propuestas que se hacen frente a la educación y a la construcción de paz no tienen este largo aliento. ¿Cómo ve usted este tema de poder generar acciones de incidencia, no solamente en programas muy pequeños y específicos, sino en proyectos macro que incluyen a varias organizaciones y que incluyen también distintas perspectivas, teniendo en cuenta que todas son organizaciones que ya llevan un trasegar histórico en nuestro país? Sí, se me viene a mente la historia del elefante con los ciegos y los ciegos como que eh, querían saber qué era ese animal tan grande del elefante. Aquí diríamos que cuál es ese animal tan grande de la educación. Y claro, los ciegos tocaban diversas partes del elefante, las patas, la cola, la trompa, las orejas. Y de pronto, entre todos, como que no lograban crear la imagen del elefante, ¿sí? Pero poco a poco, haciendo el esfuerzo, pues me imagino que entre ellos todos lograron generar la idea de que era un elefante, aunque eran si no lo veían, pero con ese participar, digamos, con esa puesta en común de los talentos de cada uno, pues estamos tratando nosotros, estas 6, 7 entidades, estamos tratando de entender qué es este elefante de la educación, ¿sí? Sobre todo de una educación que no es solamente transmisión de conocimiento, ¿sí? Sino que es sobre todo construcción de ciudadanos, construcción, digamos, de personas, sobre todo para el futuro de la humanidad que se está dando, sobre todo anunciado ya con esta pandemia y este cambio climático tan trágico que está teniendo el mundo. Sí, José Fernando, hace un momento tú apuntabas el tema de tratar de construir un movimiento y hoy entendemos cada vez más que las estructuras y sobre todo en educación no son estáticas, sino que tienen que ser móviles, porque así pues móvil es nuestra sociedad, la niñez y la juventud, que es con las que trabajamos principalmente en la educación. ¿Cómo ha sido construir este tema? A partir del movimiento, que a veces nos parece complejo justamente porque no hay cosas estáticas, pero que a la vez nos va permitiendo entender el proceso en el histórico que se va produciendo. Pues ha sido muy retador, pero Educapaz tiene una ventaja y es que desde muy pronto nos dimos cuenta de que necesitábamos un enfoque integral sistémico. Entonces Educapaz tiene una llegada a unos colegios particulares, comenzamos a trabajar en el Tolima y en algunas ciudades como Bogotá y Cali. En el Tolima estábamos en Ibagué, en Chaparral, en Planadas, llegando a tanto a entornos rurales como entornos más urbanos.
Y eso nos da pues una contacto directo con las comunidades trabajando en planes de transformación y en la consolidación de equipos que vuelven realidad esto que nosotros decimos que es la educación para la paz, que va a las transformaciones tanto de las personas como de las relaciones y de las estructuras y del mundo. O sea, todos los que trabajamos en esto queremos cambiar el mundo y creo que la gran mayoría coincidimos en que eso comienza por cambiarnos a nosotros mismos. Y en ese sentido, Educapaz, además de la acción local en los territorios específicos, tiene también un componente de incidencia en donde trabajamos con las comunidades, con los gobiernos locales, incluso con gobiernos regionales, para trabajar en algo que en realidad ha tenido varios nombres y que ahora llamamos redes de incidencia. Y eso ha tenido como la base de las personas con las que tenemos contacto directo en los colegios en donde estamos, que ahora estamos llegando además al Cauca y al Chocó, pero además traer más y más personas que puedan unirse a este movimiento, no solo en términos de la pertenencia y del alineamiento con unas ideas de educación para la paz, sino con una práctica específica que, como te digo, está orientada a la transformación personal y a la transformación del mundo. Entonces, con el Ministerio de Educación construimos una plataforma que se llama pasatuidea.org, paz con Z, el juego de palabras de paz a tu idea o paz a tu idea. Y allí hemos comenzado a tener un repositorio de herramientas que vienen de los socios, pero también de las comunidades para que esto se vuelva una práctica transformadora. Una de las cosas que queremos lograr efectivamente es que este no sea solo un movimiento de gente que piensa cosas, sino sobre todo que hace y que transforma sus relaciones y transforma su relación con el mundo y con las comunidades. Entonces, la plataforma, la acción local, los encuentros, que pues llegó la pandemia, seguramente esa va a ser una de las preguntas que nos vas a hacer, pero los encuentros de realmente estar con la gente y compartir son vitales para generar esta sensación de pertenencia y de que cada vez somos más yendo hacia el mismo lado. Vamos bien, y pues Educapaz también tiene esta perspectiva de mediano plazo que siempre se vuelve corta, ¿no? 10 años de trabajo en Educapaz que creíamos que era un montón, pues en realidad es corto para lo que necesitamos hacer, pero pues ya estamos pensando en cómo seguir después de eso. Ok, muchas gracias, José Fernando. Juana, José Fernando nos habla de cómo aterrizarnos esto con las comunidades, con las personas de la incidencia que se hace en los territorios. Y creo que tú, por tu experiencia, has conocido de cerca cómo ha sido este ejercicio. Entonces, quiero que nos cuentes un poquito de cuáles han sido como estas decimos como estos tesoros, estas joyas que nos vamos encontrando en el camino del desarrollo de un proceso tan bonito y tan profundo como este, que a la vez, como lo dice José Fernando, puede parecer largo, pero tiene sus limitantes en medio de todo lo que ha sucedido también. Entonces, cuéntanos, Juana, ¿cuál ha sido tu experiencia con la población, con la gente, con el territorio? Vale, Ana, gracias. Bueno, voy a tratar de dar como tres ejemplos, como un poco para ponerle rostro, ¿cierto?, a esto que nos cuenta José, de cómo es esa acción sistémica de Educapaz que parte del trabajo muy cercano en unos colegios específicos, pero que motiva esa creación de redes que a su vez intentan movilizarse hacia la incidencia en políticas públicas educativas. Entonces, un primer ejemplo que se me ocurre, pues que tiene que ver con el territorio en el que quizás Educapaz ha tenido un trabajo, digamos, de mayor envergadura y sí, de alcance a mayor número de sedes educativas, es el sur del Tolima. Allí Educapaz ha trabajado como en una de sus apuestas misionales, que es aportar al fortalecimiento de la educación rural, en el entendido de que cerrar brechas en estos territorios, digamos, que han sufrido de mayor abandono estatal, de mayor afectación del conflicto armado, es una de las maneras, digamos, que más importantes de contribuir a las causas estructurales del conflicto. Entonces, en el sur del el Tolima, en los municipios de Chaparral, Planadas, Ataco y Río Blanco, Educapaz ha trabajado en los últimos 4 años con alrededor de 80 sedes educativas. Entonces, allí tú tienes un grupo de maestros y maestras, de directivos, de estudiantes, pero también de manera interesante de padres de familia que hacen parte de unos equipos dinamizadores.
Educapaz, como decía José, cree mucho en identificar gente motivada, en decir, ven, sabemos que estás haciendo un trabajo maravilloso porque no conformas un equipo adentro de tu comunidad educativa y te acompañamos a lo largo de más o menos 3, 4 años a formarte y a construir un plan de transformación, digamos, muy personalizado y hecho a la medida de las transformaciones específicas que necesita tu comunidad educativa, ¿no? Entonces, esto sucedió en las sedes rurales del sur del Tolima y allá ahí se priorizaron distintos tipos de necesidades. Entonces, unas sedes, por ejemplo, dijeron, queremos trabajarle a la construcción de currículos más pertinentes. Otras sedes, por ejemplo, dijeron, nuestro gran énfasis va a ser el fortalecimiento de la relación escuela-comunidad, ¿no? Otras sedes dijeron, nosotros le vamos a trabajar duro específicamente al tema de proyectos pedagógicos productivos y así sucesivamente. Entonces tenemos este grupo, más o menos 80 sedes, cada una con su equipo, un equipo intergeneracional, porque Educapaz cree muchísimo en ese trabajo, digamos que mancomunado entre estudiantes, docentes, líderes comunitarios. Tenemos estas 80 sedes que a su vez empezaron, digamos que, a tener unos espejos, por decirlo así, en unos equipos que se conformaron ya a nivel municipal y que eran equipos no centrados en la transformación de sedes educativas específicas, sino en la transformación de la política pública educativa municipal. Entonces, es así como con el liderazgo de ciertos socios que tenían, digamos que su fortaleza en este tema, se empezó a trabajar, por un lado, en la transformación de sedes educativas y por otro lado, en la conformación de mesas educativas municipales que pudieran impulsar procesos de política pública a nivel local. Hoy por hoy, 4 años después, tenemos estas 80 sedes, digamos, ya caminando fuerte en sus planes de transformación, con tropiezos, con retos, claro que sí, pero digamos con una dinámica de procesos ya, o sea, de gente comprometida que va a sostener, digamos, unas dinámicas más allá de la presencia de Educapaz. Y tenemos 4 municipios que ya tienen un grupo, digamos, de líderes, sobre todo de líderes comunitarios, de docentes y de directivos, diciendo la política pública educativa para el sur del Tolima tiene que caminar por acá. Y eso a su vez, digamos, tiene otro espejo, ¿cierto?, más a nivel nacional, de un esfuerzo que Educapaz ha hecho en los últimos años, también, digamos, con sus ires y venires, de incidir en la política pública de educación rural a nivel país, ¿no? Entonces, en el gobierno anterior, por ejemplo, estuvimos acompañando fuertemente el diseño del Plan Especial de Educación Rural, que como tú sabes, hace parte de lo que está contemplado en el Acuerdo de Paz. Eso tuvo, digamos, cierto nivel de estancamiento en los últimos años y recién se está como retomando. Y ahí estamos, digamos, firmemente haciendo parte de la Mesa Nacional de Educaciones Rurales y de otros escenarios de diálogo a nivel nacional. Entonces, esto es como un ejemplo, ¿no? De cómo algo que está sucediendo por allá en una sede específica de Río Blanco, Tolima, tiene a su vez, digamos que un proceso correspondiente a nivel de políticas públicas municipales y tiene también, digamos que unas dinámicas de conversación que se acompañan desde el nivel nacional. Sumado esto, como lo mencionaba José, a una comunidad de práctica más virtual, digámoslo así, que Educapaz acompaña a través de una conversación de gente que le interesa la educación rural, que usa la caja de herramientas que está en pasatuidea.org y que se encuentra con Educapaz en espacios de conversación como este. Eso por hablar del tema rural. Por otro lado, Educapaz tiene otra, digamos, línea misional muy fuerte que tiene que ver ya con la transformación cultural, ¿no? Tiene que ver con cómo fortalecemos capacidades ciudadanas para la reconciliación y socioemocionales, para desaprender, digamos, una cultura de la violencia y afianzar una cultura de paz. Y ahí un poco sucede lo mismo. Entonces, puntualmente te puedo hablar, por ejemplo, porque creo que José nos puede dar otros ejemplos del trabajo urbano. em, en las ciudades que él mencionó, en Ibagué, por ejemplo, en Bogotá y Cali, pero yo te puedo hablar de un trabajo que hemos hecho, desde un proyecto muy bonito en el que hemos trabajado conjuntamente con el padre Leonel, que se llama Escuelas de Palabra. Escuelas de Palabra es un proyecto en apoyo a la Comisión de la Verdad, hace parte de nuestra apuesta por promover una educación ciudadana para la reconciliación y socioemocional, pero se enfoca en posicionar la verdad como bien público en las comunidades educativas. Entonces allí también hemos llegado a colegios específicos, a 33 colegios en la región Caribe insular, a 31 colegios en la región centro andina. Ahí se están haciendo unos trabajos muy bellos de acompañar a equipos en escuelas a esclarecer conflictos que les competen
y a entender por qué esclarecer esos conflictos y buscar la verdad de los mismos les puede ayudar, digamos, a lograr la no repetición. Y en ese camino ellos logran entender cuál es el rol de la Comisión de la Verdad en la búsqueda de la paz de este país. Y ese trabajo que estamos haciendo allí, en esas 60 y pico de sedes particulares, a su vez, digamos, se articula con un acompañamiento, digamos, de alcance más nacional que le hemos hecho a la Comisión de la Verdad, a su estrategia de pedagogía, a su investigación sobre la relación entre escuela, conflicto armado y no repetición. Entonces, esos dos ejemplos quería compartir con ustedes. Gracias, Juana. Pues bueno, todo esto que nos cuenta habla como de esa vida que tiene Educapaz, que es un tema, es un proceso en constante movimiento y me parece interesante que tú nos cuentes, José Fernando, cómo ha sido llevar a cabo todo este tema de articulación de organizaciones, de trabajo, digamos, mancomunado, teniendo en cuenta también los procesos que va viviendo nuestro país, esto que va en relación con la Comisión de la Verdad, lo que tú anotabas ahora sobre la pandemia, ¿no? ¿Cómo ha sido este reto de ir integrando un plan que se pensó hace algunos años y que ha tenido que integrar las situaciones de la realidad que estamos viviendo? Creo que tienes el micrófono apagado. Sí, el primer reto fue construir juntos, siendo amigos, organizaciones cercanas, con principios similares. De todas formas, cada uno de nosotros tenía una visión del elefante sesgada. Entonces, muchas veces uno defiende su parte, ¿no? Y uno dice que el elefante es la oreja y el otro dice, usando bien la imagen de Leonel, que el elefante es la pata. Y entonces ponernos de acuerdo en que el elefante es completo y que justamente lo bonito de Educapaz es que tiene esta aproximación que recoge múltiples perspectivas y formas diferentes de abordar la educación para la paz. No fue del todo fácil, o sea, fue un proceso de negociación, de llegada, de prueba, de ponernos de acuerdo en principios generales y de discutir realmente qué íbamos a llevar a las comunidades. Y esto me parece bien importante porque es justamente como decía Leonel, aplicar lo que predicamos. Esto de lograr articular lo que hace uno con otra gente no es nada fácil y a veces termina siendo simplemente usted haga esta parte y yo esta. Y no, Educapaces lo tomó muy en serio y construimos algo juntos en donde lo que queríamos era aprovechar la experticia de cada una de las organizaciones para que lo que quedara como producto fuera más que la suma de las partes. Entonces, ese fue el primer reto. Una vez tuvimos ese reto, el segundo reto es la llegada territorial, es llegar a trabajar con las comunidades que obviamente ya tienen una historia y unos procesos muy interesantes y a dialogar con ellos, porque Educapaz siempre tuvo claro que no tenía una propuesta estándar que llegara a implementarse en todo lado igual, sino que justamente parte del dialogar y construir con las personas aprovechando la potencialidad. Entonces, este trabajo con los equipos dinamizadores, esta construcción de los planes de transformación institucionales y municipales es fundamental para nosotros, que además recoge la experiencia de los socios y de todo el mundo. Pero llegó la pandemia y pues todo esto que ya era retador, pues se volvió como para todo el mundo aún más retador. De un momento para otro nos dimos cuenta de que pues ya no podíamos ir a los colegios porque simplemente nadie estaba yendo y comenzamos a ver, por un lado, todo este panorama terrible y dramático que no podemos ocultar, pero también muchas oportunidades relacionadas con temas específicos que trabajamos nosotros. Entonces, por ejemplo, el tema del desarrollo socioemocional, que es parte de lo que hacemos en Aulas en Paz y lo que de alguna manera traemos a la alianza junto con otros socios como la Fundación para la Reconciliación o Fe y Alegría, pues últimamente comenzó a ser aún más importante y creo que estamos en un escenario en donde estamos sensibilizados como nunca acerca de que tener en cuenta lo que sentimos, lo que hacemos, cuidar nuestras relaciones y cuidarnos a nosotros mismos en temas relacionados con todo esto que estamos viviendo de la angustia, la ansiedad, la incertidumbre, pues es también una oportunidad maravillosa y logramos, creo yo, poner también al servicio de las comunidades esto de una manera adecuada, tratando
de acomodarnos a lo que teníamos, pero en realidad trabajando con la gente sobre esto y proyectándolo también hacia cómo juega todo esto con la educación para la paz, que creemos pues tiene un papel fundamental. Muchas gracias, José Fernando. Tú anotas algo que es interesante y que me parece importante comentarlo, y es que se empiezan a integrar varias cosas. Ya no solamente es el tema organizativo, no solamente es como la construcción entre las organizaciones, sino también cómo se ponen en situaciones como esta, se ponen al límite o se comprueban ciertos conceptos que durante muchos años hemos venido trabajando. Más que nunca hoy en el contexto de la pandemia, perspectivas como el cuidado, perspectivas como, digamos, la verdad en lo que estamos viviendo hoy, terminan y resultan siendo fundamentales en el proceso. Entonces, padre, me gustaría que usted nos contara un poquito cómo ve estas perspectivas hoy en este contexto y cómo, digamos, en las reflexiones que hemos venido haciendo sobre la educación, sobre el marco de las instituciones educativas, cómo empiezan a tener, digamos, más vida estos conceptos que a la larga empiezan a tener su proceso de ebullición a partir de lo que se ha venido haciendo. Qué bueno, Sofi. Mira, es que me recuerda en este momento un libro que acaba de salir de la Universidad del Bosque, que se llama Las necesidades y posibilidades de educar en la complejidad. Educar en la complejidad. Es esto lo que yo creo que estamos enfrentando en este momento, una temática muy compleja, una realidad muy compleja, ¿sí? Y entonces, ¿cómo es importante formar seres humanos y ciudadanos que sean capaces no solo de adaptarse a este mundo cambiante, pero sobre todo, yo diría más bien, de transformar este mundo, ¿sí? Y no simplemente conformarse en vivir unas reglas que le ponen a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes. Eh, mencionan en este libro la experiencia de la frase de un adolescente de apenas 15 años que decía que la escuela es una fábrica de estrés y porque toca hacer muchísimas cosas, pero no queda tiempo para pensar, para reflexionar y ni siquiera para vivir, decía el muchacho. Y a mí me parece que de verdad esa es la escuela. Y, y ahí mismo comentan sobre un profe que hacía una diferencia maravillosa, me parece a mí, entre educar y escolarizar, ¿sí? Yo diría escolarizar, ¿sí? Meter al niño en una estructura, entre otras cosas, de modelo militarizante, porque hay un patio grande, que es el patio donde se hacen las paradas y el juramento a la bandera y el himno nacional, y en algunos colegios hasta los ponen a marchar así, pues como si fueran soldados. Y eso es un poquito el modelo escolarizante, el típico modelo del salón de clases, pues todos unos detrás de otros, y bueno, por fortuna está cambiando. Educar es muy diferente, escolarizar. Y yo pienso que es el esfuerzo que estamos haciendo en este consorcio a descubrir la complejidad, ¿sí? Decíamos, la complejidad de lo que está pasando, particularmente hoy en día en la educación. Yo pienso que educar es generar posibilidades de asombro. Y más que generar es provocar posibilidades de asombro en los niños, en las niñas. Es provocar a la búsqueda, a, al desarrollo de todos los aspectos de los niños y de las niñas. Y por lo tanto, tener la flexibilidad del niño y la niña que es indígena, o el que es afro, o el que no sé, urbano, y sobre todo el que es rural. De pronto, a quienes nos escuchan, no les hemos dicho que Educapaz tiene una tarea muy concreta, y es sobre todo especializarse en la ruralidad, ¿sí? O sea, los niños y niñas más abandonados de Colombia y de los otros países donde otros socios están haciendo lo mismo, con la esperanza que a futuro podamos incluso unir experiencias conjuntas. Entonces, como el docente tiene que tener esta flexibilidad, este dinamismo, esta no linealidad, apertura a entender el error de los niños,
a la incertidumbre que genera también educar. Eso es, digamos, escolarizar, mientras que, eso es educar, mientras que escolarizar implica esas estructuras cuadradas, lineales, rígidas, preestablecidas, que llevan solo a aprender conceptos y a repetirlos, pero muchas veces sin comprenderlos. Y aquí yo pienso que está el gran desafío, digamos, el gran desafío de la educación. Uno de los aspectos que nos preocupa en Educapaz es sobre todo en educar para la paz. Y nosotros en Educapaz estamos interesados en romper una tradición en Colombia que es la naturalización de la violencia. Nosotros estamos empeñados a desnaturalizar la violencia, que no sea que el niño desde pequeñito de sus padres aprende a responder siempre con violencia. Y aquí tenemos que romper ese, digamos, bueno, romper es también violento. Nosotros tenemos que cambiar, digamos, esa forma, esas actitudes culturales de los niños, de las niñas, que son los adultos de hoy o que lo van a hacer en unos años. Segundo, un tema que nos interesa muchísimo es, en la misma perspectiva, es cómo superar los odios heredados, ¿sí? Nos han heredado muchos odios, muchos rencores, muchas ganas de venganza, hasta incluso poderlo notar con las estadísticas anuales que salen de Fiscalía y de Medicina Legal, de cómo en la violencia interpersonal, el motivador principal de los homicidios, o sea, lo más cruel que puede existir, no hablamos de los otros, consecuencias de personas que quedan heridas o que quedan en cárcel, en fin, sino estoy hablando de los homicidios. El altísimo porcentaje, hasta el 90% hemos detectado nosotros de homicidios que son cometidos por ajustes de cuentas o venganzas. Y nosotros tenemos que cambiar desde los niños y las niñas, creo que es el lugar ideal, es decir, este cambio cultural para generar, digamos, niños y niñas que saben responderle a la violencia, no con más violencia, sino con propuestas de perdón y reconciliación, como claramente lo ofrecemos desde Educapaz. Gracias, padre. Esta perspectiva es muy interesante porque es como pensar en sembrar en el corazón de la sociedad, ¿no? No solamente tratar de hacer acciones aisladas, sino justamente en estos niños y niñas que son fundamentales para nuestro futuro, decimos muchas veces, pero también para el hoy, lo que estamos construyendo ahora. Yo quisiera preguntarte, Juana, un poco que has estado más en territorios, sobre cuáles han sido las experiencias justamente con esta población, que es como la que nosotros estamos tratando de trabajar más en profundidad, pero también cuáles han sido las experiencias con docentes, con padres, que finalmente hacen parte de la comunidad educativa y que son, digamos, el marco de los procesos que se llevan a cabo en la construcción de este proceso. Bueno, gracias, Ana, por la invitación a hablar, digamos, de pronto de algunas experiencias ya más específicas que tienen que ver con esto pues, tan importante, tan profundo, pero tan complejo que mencionaba Leonel, como tiene que ver esta cuestión, digamos, de desnaturalizar la violencia, de superar, digamos, que culturas eh, de venganza y promover culturas de reconciliación. Quisiera contarles, por ejemplo, la experiencia en la institución educativa rural Villanueva, en Valencia, Córdoba. Allí estuvimos trabajando desde el proyecto Escuelas de Palabra y nos encontramos, digamos, con una situación bien compleja porque es una comunidad educativa que vivió más o menos 30 años bajo el control de los actores armados y realmente se acostumbró, digamos, a un orden social, político, cultural, simbólico, etcétera, regido, digamos, 100% por el actor armado, ¿no? Y eso produce no solo, pues, una tragedia impresionante en términos de violaciones de derechos humanos, de desapariciones, sino que también produce unos cambios muy profundos en la cultura, ¿no? Y la gente empieza a normalizar y a legitimar un montón de cosas. Incluso en este corregimiento, pues fue el actor paramilitar quien
digamos, terminó cooptando la educación secundaria y media y contratando docentes, dirigiendo el colegio de la comunidad. Esta comunidad educativa, que hoy en día afortunadamente tiene una institución educativa pública excelente que lleva 10 años tratando de resignificar el sentido de la educación en este territorio, en el cual durante 30 años el bachillerato fue privado y controlado por el actor armado. Aceptó nuestra invitación a ser parte de Escuelas de Palabra y realmente es conmovedor, o sea, encontrar un grupo de docentes, de directivos, de jóvenes y sobre todo quiero resaltar aquí la labor de los padres de familia que estuvieron dispuestos a sentarse con nosotros y a decir, bueno, vamos a contar esa historia, vamos a revisitar esas memorias y vamos a atrevernos a resignificar esas memorias, a decir, bueno, esto que nosotros en su momento vivimos como algo normal, como lo único que pensábamos que se podía aquí en este territorio. ¿Será que así tienen que ser las cosas? ¿Será que en todos los territorios donde hay ese nivel de abandono estatal y de control del actor armado, realmente la educación tiene que estar permeada, digamos, por esos discursos, por esas prácticas? Nosotros vamos a seguir, como decía el padre Leonel y José Fernando, un poco heredando esas maneras de ver la vida, digamos, donde es difícil para la gente tomar una distancia crítica sobre la violencia. Y este equipo dinamizador que trabajó en escuelas de palabras se atrevió a decir, bueno, es difícil hablar de eso porque para nosotros es fácil, no es fácil verlo con claridad, pero para la gente que está allí adentro y dice, pero yo estudié en ese colegio y fue lo mejor que me pasó, o yo soy un desmovilizado y yo trabajé allí y yo siento que eso fue lo que me ayudó a sacar, cierto, a mi familia adelante. O sea, si tú estás en el seno de esa cultura de violencia, es muy difícil verla, ¿no? Con ojos críticos. Y este equipo dinamizador se atrevió, digamos, a abrir una pequeña ventana y a decir, bueno, esta generación que viene tiene que ser una generación capaz de tener claro que esa historia no se puede repetir, ¿cierto? Que si hay un grado de vulneración de derechos, de abandono estatal, de precariedad, eso no se puede resolver, por ejemplo, mediante un orden sociopolítico armado, que los beneficios de unas personas, no, a las que unas personas puedan acceder no pueden estar a expensas de otras, ¿no? Y a propósito, acá aprovecho a echar una cuñita para Filbo. Este proyecto resultó en un libro que se llama Villanueva, otra historia, tejiendo paz y reconciliación desde la educación y la verdad. Es un libro que se va a lanzar ahorita el 27 de agosto allá en la zona rural de Valencia y que ojalá el otro año pueda estar en Filbo porque es el tipo de libros y de historias que vale la pena contar, ¿no? Entonces creo que es una historia, es una comunidad como esa, hay varias, de demostrar cómo un ejercicio, digamos, de sentarse y decir, sí, claro, el colegio tiene mucho que hacer y la escuela en general, mucho que hacer en términos de fortalecer, no sé, competencias de lectoescritura, ¿verdad? Competencias lógico-matemáticas, de promover la ciencia y la tecnología, y todo eso es maravilloso, de promover el arte, el deporte, etcétera, pero también, pucha, este país necesita que le demos mucha fuerza y mucha prioridad a esta educación ciudadana, a esta educación socioemocional y a esta educación para la reconciliación, porque es muy bacano pensar en competencias de lectoescritura, matemáticas, científicas, pero eso no es suficiente para un país, digamos, que tiene este reto tan enorme, ¿no? De desnaturalizar la violencia y avanzar, digamos, hacia unas generaciones que realmente entiendan que la justicia social, las transformaciones que necesitamos las vamos a conseguir de manera distinta. Entonces, pues esa era como un poquito la experiencia puntual que quería compartir. Gracias, Juana. Muy provocadora tu invitación para ver el libro. Realmente nos genera mucha expectativa. Y bueno, también quisiera saber un poco, José Fernando, cómo ves tú que incorporamos desde todo este tema de planeación, bueno, de construcción del programa y de la estrategia. ¿Cómo ves tú que incorporamos a los padres, que absorbemos también el conocimiento de los docentes y también les devolvemos, ¿no? Porque pues finalmente ellos han venido resistiendo durante muchos años la violencia y son quienes encaran de primera mano todos estos procesos. Sí, la relación con la familia sin duda alguna
ha tenido también un protagonismo muy importante ahora con la pandemia, ¿no? Y lo que pasaba en la escuela ahora pasa en la casa. Yo siento que ahí hay una deuda fuerte, no solo de Educapaz, sino de todo el sistema educativo para entender realmente qué fue lo que pasó y potenciarlo. Creo que en algún momento como que el sistema trató de simplemente enviar a la casa cosas para que la escuela ocupara el espacio familiar y en realidad siento que no logramos tanto empoderar a las familias como agentes educativos para que los papás, las mamás y los cuidadores supieran qué tipo de actividades hacer con sus niños, con sus niñas, con sus jóvenes para promover aprendizaje. Y esto, yo creo que aquí hay una experiencia ganada muy interesante y una reconfiguración de la relación entre la familia y la escuela que plantea una oportunidad maravillosa, pero que no estamos aprovechando del todo. Nosotros en Educapaz hemos hecho algunas cositas, pero yo creo que ahí falta todavía ejercer un trabajo mucho más directo e encaminado. Ahora con esta incertidumbre creo que debemos seguir trabajando para fortalecer esta alianza familia-escuela, pero con una mirada un poco distinta, ¿no? No simplemente mandando tareas a la casa y tratando de avanzar, sino en realidad pensando en cómo la familia es un escenario educativo y cómo en realidad apoyar a la familia para que las cosas pasen sin pretender que en la familia ocurra todo lo que ocurre en la escuela y viceversa. Y aquí pues hay un reto gigante usando la idea del ciclo de Leonel, que creo que se me acaba de ocurrir, Leonel, que en lugar de romper el ciclo tenemos es que abrirlo. Abrir puede ser una mejor palabra para eso. Y abrir el ciclo es justamente salir de esa cosa en donde no estamos y hay ejemplos muy concretos ahora con la pandemia. O sea, fíjate que todos estamos muy afectados con todo esto que ha pasado, alguna gente más que otra, y ahora que volvamos a los colegios, pues vamos a estar susceptibles, vamos a estar estresados, va a haber un montón de trabajo y ahí se va a poner a prueba en realidad todo lo que podemos desarrollar para manejar las crisis, que también es una oportunidad maravillosa. Imagínate estas nuevas generaciones, si salen fortalecidas con nuevas herramientas para abordar estas situaciones retadoras, pues también van a tener algo que los va a acompañar durante su vida. Y es otra forma de verlo, no solo el rezago que es real, no solo el impacto, sino también la oportunidad que está siempre detrás de las crisis y ahí el trabajo con la familia sin duda es una de ellas. Gracias, José Fernando. Padre, también me gustaría preguntarle a usted cómo ve este tema de la familia en relación con la institución educativa, con los docentes, porque pues no solamente son protagonistas los niños, sino también los entornos con los que se relacionan. Y como lo dice José Fernando, esta pandemia nos hizo descubrir que existen las familias y que están en constante relación con la escuela y con lo que al niño, a la niña, al joven le va sucediendo a lo largo de sus ciclos vitales. Entonces, padre, cuéntenos usted cómo lo ve, Sí, cuál es su sin perspectiva. duda, sin duda que desde Educapaz nosotros creemos en la importancia fundamental de la familia. Es un hecho que, como dicen algunos, que para educar a un niño hay que educar toda la tribu, ¿sí? Y, y entonces, el hecho de que nosotros estemos involucrando a los papás, los padres de familia, que estemos incluso involucrando a la sociedad civil, digamos, al gobierno, a los gobiernos locales, y en fin, haciendo un montón de esfuerzos para que la educación se convierta en una tarea, digamos, de todos los actores sociales. Es, digamos, algo que sabemos nosotros que incluso tenemos que fortalecer. El tema de la familia comienza a hacerse muy importante, como decía Fernando, sobre todo pues que pues ahora de golpe el COVID trasladó la escuela y el salón a el comedor o la cocina o la sala o la sala de la familia. Y, y donde antes el protagonista era el profesor en el salón, ahorita lo es la mamá, el papá, el hermanito mayor, ahí en ese espacio de la familia. Y entonces pienso que para nosotros en Educapaz es un gran reto el tratar de reconfigurar también el modelo de escuela que nosotros queremos ofrecer y cómo llegarle
no solamente a los docentes, sino sobre todo cómo llegarle en una forma mucho más concreta a los padres de familia. Yo quisiera reconocer, yo no sé, yo creo que Fernando y tú también, Juanita, ustedes están de acuerdo en que tal vez a nosotros nos falta fortalecer ese reto de trabajar más con la familia y de tener proyectos concretos para, digamos, para llegar allá donde están esos papás, incluso papás sufriendo, papás sacrificadísimos. Ahí yo conozco pues familias de estrato muy humilde, donde además de tener que hacer su trabajo de secretaria virtual, ahora le toca hacer también de profesora virtual con el niño. Y en fin, mientras tanto de pronto atender a la cocina que se va, donde se está quemando la sopa. En fin, son unos retos enormes, pero yo pienso que en esto posiblemente y esperamos gane el niño o la niña, sin negar el equilibrio y el balance que tendremos que hacer de la presencia física y el encuentro entre los niños y las niñas, que es otro componente, digamos, fundamental en la formación, digamos, de nosotros los seres humanos. El encuentro, el abrazo, la caricia, el juego, ¿sí? Son componentes esenciales. Gracias, padre. Y ya para ir cerrando, quiero que pensemos, que los tres piensen en cómo desafiaríamos a no solamente ya a la comunidad educativa de la que hemos hablado bastante, sino en general a la comunidad que circunda a la escuela, sé, al tendero, a las personas que están en el barrio, a las personas que hacen parte como de las organizaciones locales, alcaldes, gobernadores, ¿cómo lo retaríamos para que se involucren en este proceso que ha sido tan bonito, pero que como decíamos antes, le hace falta un camino bastante largo por recorrer? Entonces, tiene la palabra José Fernando. Qué difícil. Yo sugeriría que pensemos en que esto que hemos vivido efectivamente nos mostró que el mundo puede ser distinto. Y todo esta patas arriba en todo sentido, en la escuela, en la familia, en la comunidad, en estar encerrados, yo creo que hizo que todos comenzáramos a pensar en nuestras vidas de una forma diferente. Yo creo que parte del reto que tenemos ahora es no dejar que todo vuelva a la normalidad tan rápido y aprovechar eso que pensamos. Y hay unos retos muy específicos ahora de retorno a la escuela y tenemos que primero priorizar qué es lo importante, cómo podemos enfocar nuestros esfuerzos en promover los aprendizajes que los niños, las niñas y los jóvenes necesitan para la vida, en capitalizar toda esta experiencia dramática y tratar de sacar lo positivo que hay detrás de esto, y en que muchas de las cosas que ahora son evidentes no se pierdan, como por ejemplo la importancia del desarrollo socioemocional, de las relaciones, del autocuidado, de la salud mental y del cuidado mutuo. Creo que hay que pensar cómo proyectar eso y aprovechar para no perderlo, porque rápidamente uno vuelve a donde estaba y no se da cuenta. Y esto puede convertirse en una anécdota, y creo que necesitamos trabajar intencional y explícitamente en que eso no pase. Gracias, José Fernando. Juana, cuéntanos, ¿qué perspectiva tienes sobre esto? Bueno, yo creo que desde la coordinación de incidencia y comunicación de Educapaz, pues estamos intentando, digamos, propiciar escenarios de conversación un poco en la línea de lo que decía José, que le permitan a la gente hacer las siguientes reflexiones. Es decir, por un lado, estamos todavía en medio de una pandemia, ¿verdad? Que nos ha mostrado, digamos, que en algunas cosas estamos muy, o sea, muy frágiles porque le hemos dado poca importancia, ¿no? O sea, ahí lo mencionaba José, que este es el momento, por ejemplo, en el que muchos profes
están diciendo, wow, yo no le había dado tanta importancia, por ejemplo, a la comunicación constante con las familias. Y ahora que sí lo hice en la pandemia y que llamé a los padres de familia todas las semanas y que realmente sé más del hogar y de las dinámicas de cada chico y chica, me pregunto a mí mismo como docente, yo por qué no había hecho esto antes, qué me estaba pasando, ¿no? O que, por ejemplo, muchos chicos y chicas y sus propios familias están diciendo, bueno, no nos habíamos dado cuenta, por ejemplo, que las situaciones de crisis nos iban a generar estos desequilibrios socioemocionales y no estábamos preparados para asumirlos y ahora vamos a entrar un poco a afianzar, digamos, esas dinámicas de resiliencia, de autoconocimiento, de tal, para estar preparados. Eso, o sea, esos aprendizajes que hay, ¿cierto? De identificar en qué realmente estábamos fallando y tenemos que fortalecernos para estar mejor equipados para futuro, pero también de reconocer, oiga, hemos visto unas fortalezas que no sentíamos que teníamos y cómo las potenciamos, porque yo también creo que así como alguna gente la ha pasado mal y se ha dado cuenta que estábamos fallando en algunas cosas, en otros casos lo que uno ve es una resiliencia, por ejemplo, impresionante, ¿no? Una capacidad de adaptación impresionante, una capacidad de innovar impresionante, y es cómo lograr que esa reflexión no quede solamente en comunidades educativas específicas, sino los tomadores de decisión del sector educativo escuchen esas experiencias y digan, ah, ok, entonces la política pública educativa de Colombia en los siguientes años tiene que darle fuerza a estas cosas, ¿no? Otro ejemplo, estamos, o sea, digamos, hemos venido atravesando un tiempo donde está la pandemia, pero por otro lado todo este estallido social del paro, ¿no? Y lo mismo, ahí vemos lo más dramático de nuestra sociedad, nuestra cultura profundamente violenta, sobre todo en términos de la desproporcionadísima represión estatal, pero también de algún nivel, digamos, de normalización de la violencia por parte de la sociedad civil. Y el paro también es eso mismo que la pandemia, ¿no? Nos está mostrando lo peor de nuestra sociedad, lo más dramático, pero también lo mejor, o sea, una juventud valiente, esperanzada, creativa, ¿no? Pero ¿qué tanto de esos aprendizajes están reflejados en la agenda, por ejemplo, que los candidatos están planteando para los próximos años? Y es ahí donde nosotros, pues con nuestro limitado alcance, pero pensando en un enclave de movimiento social, como lo decían José, pues estamos tratando de tejer esos escenarios de conversación. En este año, en el 7, 8 y 9 de octubre, vamos a tener nuestro cuarto encuentro nacional de redes de Educapaz, donde justamente la pregunta es esta, ¿a qué escuela queremos volver? Y como lo decía José, en términos de priorizar, ¿cuáles son las acciones urgentes del Movimiento de Educación para la Paz? Unas acciones urgentes que tienen que pensarse en los aprendizajes que nos dejó la pandemia, en los aprendizajes que nos deja el paro, como estallido, digamos que sociopolítico de este país, y también los aprendizajes que nos deja el hecho de estar en un año lleno de conmemoraciones y de hitos históricos. Estamos en un año donde se conmemoran 30 años de la Constitución, estamos en un año donde se conmemoran 5 años de la firma del Acuerdo de Paz, donde la Comisión de la Verdad seguramente va a entregar su informe final, y también qué hemos aprendido de eso, qué hemos aprendido de la implementación de nuestra Constitución, de la implementación de nuestro acuerdo de paz. Entonces yo creo que la tarea ahorita que tenemos como Educapaz es seguir propiciando esos escenarios para que los tomadores de decisión puedan escuchar a los jóvenes, a los maestros, a los padres de familia y digamos, bueno, ¿qué hemos aprendido de estos diferentes retos y cómo convertimos esos aprendizajes en una agenda de incidencia fuerte que realmente posicione este tipo de temas en las políticas públicas de los próximos años? Gracias, Juana. Padre, una última palabra para cerrar, por favor. No, yo pienso que educa a la escuela, no solo a la escuela, sino que educa a la calle, educa a la familia, educa a la televisión, la radio, el deporte, las marchas, el descontento social. Y es entonces la gran tarea de los que estamos nosotros responsables de esta educación, de saber aprender lecciones y de sabérselas transmitir a los niños en forma crítica, constructiva, digamos, en forma que sobre todo los niños tengan participación y digamos, y sepan fabricar la educación que ellos necesitan. Padre, muchas gracias, gracias a ustedes, gracias a Filbo por invitarnos a este espacio y bueno, esperamos el próximo año también poder seguir conversando sobre cosas muy interesantes respecto a la construcción de paz en el ámbito educativo. Feliz tarde. Muchas gracias. Gracias, que estén bien. Buena tarde para Gracias. todos. Chao. Chao. Buenas tardes.